Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuaremos nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad hemos llegado al Salmo 78, un salmo bastante extenso, el más extenso de los himnos nacionales de Israel. En él se repasa la historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta el establecimiento del reino en tiempo del rey David. El salmista recordó el pasado con sus respectivas vicisitudes y rebeliones a fin de amonestar a Israel para que fuese de nuevo fiel a Dios en el presente y por supuesto en lo futuro. El Salmo 78 es en esencia didáctico. Tiene el propósito de enseñar a vivir una vida justa, por eso no sigue con exactitud la cronología histórica, sino que más bien es temática. El salmista coloca los asuntos históricos como mejor le conviene a su propósito de mostrar la bondad de Dios, a pesar de la rebelión de Israel, y esto no quiere decir que no haya sido inspirado por Dios por el hecho de que él haya organizado estas ideas o estos eventos históricos para que fuese más didáctico a aquel que lo escuchase. Como poesía, este salmo debiera compararse con los hechos verídicos que presentan los libros históricos del Antiguo Testamento, libros que ya hemos estudiado aquí en el canal. Y el versículo 1 comienza diciendo: escucha, pueblo mío, escucha, pueblo de Israel, nosotros, el Israel espiritual del tiempo del fin, escuchemos. Escucha mi enseñanza, prestad oído a las palabras de mi boca, dice el salmista. Abriré mi boca en parábolas, o sea, voy a hablar de ilustraciones, voy a hacer comparaciones. La parábola es un elemento didáctico para la enseñanza que el mismo Señor Jesús utilizó para mostrar realidades eternas. Abriré mi boca en parábola, hablaré estas cosas escondidas desde tiempos antiguos, voy a hablar de historia, dice el salmista, lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo, lo que tú y yo hemos escuchado. Tenemos el deber de compartirlo con la siguiente generación. Tenemos que contarle la historia a la siguiente generación. Mira, si vamos al término secular, los jóvenes de hoy no conocen la historia. No la conocen. Porque nosotros no se la hemos contado. O porque quizás cuando nos las enseñaron no les prestamos atención. Lo mismo sucedió en Israel. El deber de un padre era contarle a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en la historia pasada. Y el salmista dice, escucha y contemos a la siguiente generación lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 5. Dios estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel, los mandamientos, y mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que la conociera la siguiente generación, los hijos que habían de nacer, y que éstos la contaran a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios, que no olviden sus obras y que guarden sus mandamientos. Estos versículos son maravillosos. El propósito de la ley de Dios era beneficiar a un pueblo por muchas generaciones. Por eso es que los mandamientos no pueden olvidarse, deben comunicarse. En estos días yo reflexionaba y decía, ¿cómo será la próxima generación si Cristo no viene? ¿Conocerá los mandamientos? Se los estamos enseñando, le estamos revelando la voluntad del Señor a nuestros hijos y a los que vienen después de ellos. ¿Cómo será la siguiente generación? Debemos transmitir lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado a fin de que pongan su confianza en Dios, dice el versículo 7. Que no olviden sus obras y guarden sus mandamientos. Verso 8. Que no sean como sus padres, generación terca y rebelde, desleal a Dios, de espíritu infiel. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla.
No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras, de las maravillas que les había mostrado. Ante sus padres hizo portentos en Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar, los hizo pasar, detuvo el agua como en un montón. De día los guió con una nube, de noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber agua en abundancia. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés golpeó la roca, que el pueblo se quejaba porque no tenía agua y las aguas de Mara eran amargas, y aún así Dios las endulzó y les sacó agua de la peña también. Y el pueblo se olvidó de todas esas maravillas. Y las siguientes generaciones olvidaron todas esas obras del Señor. Pero los fieles contaban y transmitían esa información a la siguiente generación. De la peña sacó corrientes, dice el versículo 16, e hizo descender agua como un río. Aún así, a pesar de estas maravillas, dice el versículo 17, aún así volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. A veces es muy fácil juzgar a Israel por sus rebeldías, pero nosotros, ¿cómo somos nosotros en la actualidad? ¿Cómo somos en realidad en nuestra experiencia espiritual? O sea, es muy fácil hablar de ellos, pero nosotros somos iguales. Es una cuestión de echarle una mirada a aquellos que se han apartado de la fe, a pesar de haber visto las maravillas del Señor desde muy jóvenes. Hoy son indiferentes a las instrucciones, prefieren vivir en sus propios deseos e inclinaciones. Versículo número 18. Tentaron a Dios en su corazón al pedir comida a su gusto. Dios les daba maná y ellos querían carne. Y Dios les envió codornices y hubo una terrible mortandad a raíz de eso. Y hablaron contra Dios al decir, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Y el maná caía todos los días. Versículo 20. Cuando hirió la peña, el agua brotó y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan y proveer de carne a su pueblo?, decían ellos. El Señor oyó y se indignó. Su fuego se encendió contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Porque no creyeron a Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, Dios mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas del cielo e hizo llover sobre ellos maná para que comieran trigo del cielo, pan del cielo. Les dio, y el hombre comió pan de ángeles. Pan de ángeles, la comida celestial. Yo no sé si en el cielo comen, pero el salmista está haciendo entender de que este es el manjar de los ángeles. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo de Israel? Y a veces nosotros somos igual, estamos hastiados de este pan tan liviano. Queremos carne. Yo no sé cómo es tu régimen alimenticio, pero yo soy de los que cree que debemos hacer una reforma en nuestros hábitos alimenticios. Si nosotros vamos a vivir en la patria celestial y si los ángeles tienen un pan especial para ellos, ¿qué esperas tú comer en el cielo o qué esperas comer en la tierra nueva? Esto es para reflexionar. Sigamos leyendo. Les envió comida para saciarlos. Versículo 26. Movió el viento en el cielo, o sea, el viento oriental en el cielo. Con su poder trajo el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, codornices, aves como la arena del mar. Las dejó caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas y comieron y se hartaron. Así satisfizo su avidez. Aún no se habían saciado. Aún no habían saciado su apetito. Aún estaba la comida en sus bocas cuando vino sobre ellos el enojo de el Señor. Si quieres repasar esta historia de esta mortandad a causa de las codornices, que dice que la carne le salía hasta por la nariz, la carne todavía estaba en sus dientes, había una desesperación por el consumo de carne,
Quiero invitarte a que veas el capítulo explicativo del libro de Números, capítulo número 11. Números 11, aquí explicamos acerca de esa temática. Dice el versículo 31 que cuando vino sobre ellos el enojo de Dios, mató a los más robustos de ellos, derribó a los más jóvenes de Israel, con todo pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, o sea, no reflexionaron sobre su condición. Quizás algunos sí, pero otros no. Por eso consumió en nada sus días y sus años en pavor. Versículo 34. Si los hacía morir, buscaban a Dios. O sea, si venían consecuencias, ellos como que reflexionaban y buscaban a Dios. Se volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su roca. Pero lo adulaban con su boca, lo adulaban, es decir, hablaban bien de Dios, lo engrandecían, lo gloriaban, alzaban las manos al cielo, qué sé yo, tantas cosas pudieron haber hecho. El salmista habla de adulación, con su boca adulaban y con su lengua le mentían, pero su corazón no era sincero con el Señor. O sea, eran hipócritas. Nosotros como seres humanos hay cosas que se nos escapan de las manos y gracias a Dios que no entendemos en su totalidad las intenciones del corazón del ser humano. Porque hoy nos pueden engañar, nos pueden mentir, hoy podemos ver algo de apariencia, hoy tú me ves aquí y puedes tener una percepción de mí, pero a espaldas de ustedes puede ser otra cosa. Podemos ser hipócritas en nuestra experiencia espiritual para engañar a muchas personas. Pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Dios conoce la verdadera intención del corazón. Y muchas veces el pueblo de Israel buscó a Dios solo por interés. Hoy necesitamos una transformación completa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una transformación completa de nuestros pensamientos. Una conversión real. Convicción es estar seguro de una verdad. Y conversión es vivir esa verdad. Es cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y a Israel le faltó conversión. Necesitamos estar convertidos, más que convencidos, convertidos. Tienen que estar unidas estas dos realidades. Dice que el corazón de ellos, versículo 37, no era sincero con el Señor, ni estuvieron firmes en su pacto. Sin embargo, Dios les tenía, así como nos tiene a nosotros, les tenía compasión y perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Se acordaba de que eran carne, soplo que va y no vuelve, que somos temporales, que la vida es muy corta para nosotros. Dios se acordaba de nuestras debilidades. Dios tiene misericordia, tiene clemencia hacia nosotros. Tenemos que valorar esa obra que Dios hace en nuestra vida. Versículo 40. ¿Cuántas veces lo procuraron en el desierto, lo enojaron en la soledad y volvían a tentar a Dios, a provocar al Santo de Israel? No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿Cómo se llama eso? Ser desagradecidos. Israel fue desagradecido, no todos, pero hubo personas desagradecidas, como hoy también pueden haber personas desagradecidas, aquellos que fueron y ya no son, aquellos que están pero les importa poco el crecimiento espiritual, son nominales. Por eso la importancia, nuevamente, lo ratifico, de la conversión. Versículo número 43. Cuando puso en Egipto sus prodigios y sus maravillas en el campo de Zoán y convirtió sus ríos en sangre. Fíjense que aquí regresa, por eso decíamos en la introducción que el salmista no esboza su salmo de manera cronológica, sino más bien temática. Él vuelve de nuevo a recordar las circunstancias en Egipto, donde dice que convirtió el agua en sangre para que no bebiesen sus corrientes los egipcios o los que no quisieran creer en el Señor, porque hubo muchos egipcios que sí creyeron en Dios y salieron con Israel al desierto. Versículo 45. Envió entre ellos enjambres de moscas, hablando de las plagas, que los devoraban y ranas que los destruían. Me llama mucho la atención el hecho de que se mencionen las plagas después de la liberación. Las plagas fueron evidentemente antes, después vino la liberación,
Pero esto es para nosotros porque hoy somos liberados de la esclavitud del pecado. Hoy Dios obra en nuestra vida y el libro de Apocalipsis habla de unas plagas que han de caer, las 7 postreras plagas. O sea que el Salmo nos está llevando a una escatología, o por lo menos podemos reflexionar sobre los eventos proféticos de Apocalipsis. Hoy hemos visto la mano del Señor, en el pasado hemos visto cómo Dios nos ha dirigido. Y ahora nos advierte de las terribles consecuencias de rebelarnos contra la voluntad del Señor. Vendrán las 7 postreras plagas. Algunos dicen son literales, otros dicen son simbólicas. A ver, hay muchas tendencias dentro de las iglesias con respecto a las plagas. Pero el que es fiel al Señor no le interesa si son literales o simbólicas, porque no caerán sobre ellos. Los que deben estar preocupados son los rebeldes, como debieron haber estado preocupados los egipcios. Mientras caían las plagas, a los israelitas no les cayó plaga alguna. Ni les afectó el agua del pueblo de Israel, ni les afectaron las moscas, ni las ranas, ni los piojos, ni las tinieblas, ni el granizo. Nada le afectó al pueblo de Israel mientras se mantenían fiel a lo que Dios había establecido, mientras confiaran en el Señor. Así tenemos que tener la misma confianza para cuando vengan las plagas en el tiempo ya final de la historia, cuando la gracia se haya terminado. Por eso el día de conversión es hoy. Hoy es el día de nuestra conversión, de nuestra salvación. Volviendo a la historia de Egipto, dice que en el versículo 46, el Señor dio también sus frutos a la oruga, hablando del fruto de los egipcios, y sus trabajos a la langosta. Destruyeron todos los cultivos de Israel. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al peñasco sus bestias. Cuando la muerte del ganado, su ganado a los rayos, versículo 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, y una legión de ángeles destructores. Fíjense que aquí hay más detalles con respecto a lo que ya estudiamos. Dio libre curso a su furor y no los eximió de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hablando de la muerte de los primogénitos. Hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas, en las tiendas de Can. Y aquí hay una referencia histórica muy interesante porque los egipcios venían de la descendencia de Can, igual que los cananeos de la tierra de Canaán eran descendientes de Can. Y Can era aquel hijo perverso de Noé, que ya estudiamos en el libro de Génesis y recibió una maldición. No era porque su padre quería maldecirlo, sino por la actitud que Can había tenido hacia su propio padre, y era algo que ya formaba parte de su carácter, la perversidad que heredó a las siguientes generaciones. Entonces, los egipcios eran descendientes de Can, hijo de Noé. Versículo 52. Y sacó a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño, los guió con seguridad para que no tuvieran miedo, pero el mar cubrió a sus enemigos, hablando de aquellos egipcios que cruzaron el Mar Rojo, pero llegaron hasta cierto punto y el mar los anegó. Dice el versículo 54, después los llevó a la frontera de la Tierra Santa, a ese monte que ganó con su diestra, echó a las naciones delante de ellos, con cuerdas les repartió su tierra en herencia. Fíjense que aquí pasan directamente a la tierra de Canaán, que era el propósito divino. No se habla de los 40 años en el desierto, sino que pasan directamente a la tierra de Canaán. O sea, el salmista está acomodando la idea y está mostrando que Dios fue fiel en el cumplimiento de su promesa. Los llevó a la tierra de Canaán y conquistaron la tierra de Canaán, cosa que estudiamos en el libro de Josué y también en Jueces, aunque en Jueces, pues lamentablemente, Israel se desvió del propósito divino. Por eso dice en el versículo 55, en la parte final, que allí se establecieron las tribus de Israel. Y el 56 muestra que aún así tentaron a Dios, estando en Canaán, tentaron a Dios, se rebelaron contra el Altísimo y no guardaron sus testimonios, y allí surgió toda la historia que estudiamos en el libro de los Jueces. Todas aquellas depravaciones, aquellas desgracias que tuvimos que estudiar y explicarlas aquí en el canal. Si no has visto los libros de Jueces, o si no has visto los capítulos del libro de Jueces, te invito a verlo, lo explicamos capítulo a capítulo.
Versículo número 57, sino que se volvieron desleales como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Lo enojaron a Dios con sus lugares altos, se volvieron a la idolatría y con sus ídolos provocaron su celo. Dios lo oyó y se enojó. En gran manera aborreció a Israel. Hubo un momento en que Dios le dijo a Israel: yo no voy a obrar más por ustedes. Vayan y clamen a sus otros dioses, que ellos los liberen. Entonces Dios aborreció a Israel, por tanto dejó el santuario en Silo, la tienda de reunión que construyó Moisés y llevaron a la tierra de Canaán, el santuario de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Si querías realmente hacer la voluntad del Señor, anda a la tienda de reunión. Y permitió el cautiverio del arca, el arca en los tiempos de Samuel y de Elí, y de los hijos de Elí que murieron llevando el arca ante una batalla contra los filisteos. Los filisteos se robaron el arca y se la llevaron a la tierra de Filistea. Dios permitió el cautiverio del arca, el símbolo de su poder, su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se airó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y a sus doncellas. Sus doncellas no fueron loadas con cantos nupciales, hubo más bien luto. Sus sacerdotes cayeron a espadas, incluyendo la muerte de Elí, y sus viudas no lo lamentaron. Y allí también hubo una de las esposas de los hijos de Elí que estaba embarazada y en pleno embarazo ella muere y nace un niño al cual le colocan Ícabo, que significa sin gloria. Versículo 65. Entonces el Señor despertó como de un sueño, como un valiente que grita excitado por el vino. Esto es una manera ilustrativa, una parábola, ¿sí? O sea, no es que Dios se emborracha y no es que Dios está durmiendo. Esto es una manera de ilustrar una realidad. Hirió a sus enemigos por la espalda y los puso en perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no eligió la tribu de Efraín, sino que eligió a la tribu de Judá. El monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario como una enmienda, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las ovejas lo trajo, para que apaciente a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó con la integridad de su corazón y los pastoreó. Justamente David era pastor de oveja y la ilustración es muy adecuada. Los pastoreó con la pericia de sus manos. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Por eso es importante conocer la historia del pueblo de Dios. Este repaso por prácticamente toda la historia de Israel hasta el tiempo del rey David nos hace entender que Dios nunca abandonó a su pueblo. Fue el pueblo quien se olvidó del Señor. Y hoy nosotros debemos reflexionar sobre nuestra condición espiritual. Ya basta, hermanos, de pisotear los mandamientos del Señor. Ya basta de enseñar en los púlpitos que Cristo vino a morir para abolir la ley que Él escribió con su propio dedo. Ya basta de ser rebeldes, de hacer nuestra propia voluntad. Y hagamos la voluntad del Señor, que aún hay esperanza para nosotros. Aún hay tiempo de gracia. No lo desperdiciemos, porque cuando el tiempo de gracia se acabe, dice el libro de Apocalipsis, el que está sucio seguirá ensuciándose, pero el santo seguirá santificándose. Y cuando las plagas comiencen a caer, ya no habrá momento de arrepentimiento, porque las personas ya no querrán arrepentirse, ya no habrá Espíritu Santo que los convenza de pecado. El tiempo es ahora. Que la experiencia de Israel nos enseñe a tener hoy una conversión, a no solamente tener el conocimiento teórico de Dios, sino tener una verdadera comunión con el Señor. Seamos sinceros con Dios en todos nuestros actos y en todas nuestras intenciones. Podremos engañar al mundo, pero a Dios no lo podemos engañar jamás. Este mensaje, a pesar de toda esta historia triste de Israel, aún nos fortalece en fe, porque aún hay esperanza. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por la historia pasada que nos hace reflexionar sobre nuestra condición presente. No queremos, Señor, ser hipócritas.
Somos sinceros contigo y ponemos nuestras debilidades y nuestras tendencias en tus manos para que tu Espíritu Santo nos transforme, que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que nos guíe a toda la verdad, porque aún hay esperanza para nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy tu gracia redentora recae sobre nuestra vida por los méritos de Cristo. Y nos colocamos en tus manos para que obres hasta que Cristo venga a buscarnos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos para juntos seguir analizando estos salmos que Dios ha revelado para cada uno de nosotros.